Esta semana ya comenzamos con el módulo de infectología. Recuerden que son dos semanas de infectología. Esta primera semana tendremos un invitado, un médico internista infectólogo, el doctor. eh, es sorpresa, vamos a mencionarlo ahorita en un momentito más, pero tenemos un muy buen amigo internista infectólogo que disfruta mucho dar clases. Estoy seguro que va a ser dos sesiones muy enriquecedoras las de esta semana, martes y jueves. Y la próxima semana y última semana del curso regular, yo tendré el gusto de cerrar. Recuerden que también vamos a ver el módulo de infectología y estamos por ahí preparando una reunión con todos los médicos y médicas que puedan acudir a final de este mes aquí en la Ciudad de México, y de forma virtual también tendremos una sesión de cierre. Perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. Vamos a pedir un quiz. Voy a pedir de una vez 25 preguntas del módulo de medicina interna para que sea todo lo que vamos a discutir el día de hoy. ¿Ok? Entonces, recuerden siempre analizar cada caso en orden, siempre pensando quién es el paciente, cuánto tiempo de evolución tiene cada paciente y cuál es el motivo por el cual lo estás valorando, ¿no? Entonces voy a tratar de ir un poco más rápido con la finalidad de abarcar con todos estos casos clínicos y ir practicando el tiempo que tienen de respuesta para cada pregunta, ¿ok? Entonces, vean, este es un paciente de 41 años, 45 años, voy a hacerlo un poco más grande para que se vea mejor, con uso crónico de corticosteroides por artritis reumatoide. Acude por dolor intenso, edema y eritema en la rodilla derecha de 3 días de evolución. Refiere pareja sexual nueva en los últimos 3 meses con uso inconsistente de preservativo. Tiene una TA de 135/85, respiratoria en 22, cardíaca en 110, temperatura en 38,9 y una rodilla derecha con aumento de volumen y eritema además de limitación marcada al movimiento. Tiene leucos de 16,000, PCR de 120 miligramos litro y glucosa de 200. Te preguntan cuál sería una contraindicación absoluta para realizar la artrocentesis. Que fuera una gota en fase aguda, que el paciente tenga datos de respuesta inflamatoria sistémica, que tenga osteoartritis avanzada o que tenga datos de celulitis en la rodilla derecha. ¿Ok? Pueden contestar, doy los 30 segundos. 5 segundos más. Muy bien, finalizamos votación de esta primera pregunta y pasamos a la siguiente. La siguiente pregunta nos dicen que le hacen una artrocentesis y encuentran 45,000 leucos en el líquido sinovial, que de hecho es de aspecto turbio con 90% de neutrófilos. Tiene cocos gram positivos resistentes a meticilina. ¿Cuál es el mecanismo más probable de adquisición de la patología de este paciente? Diseminación hematógena, deposición de cristales de urato monosódico, artritis asociadas a enfermedad de transmisión sexual o inoculación por trauma articular. ¿Ok? Entonces pueden contestar. Recuerden que tenemos aproximadamente un minuto por cada pregunta que tenemos. Entonces, considerando que nos tardamos cerca de 30 segundos en leer la pregunta y el caso clínico, pues por eso damos 30 segundos aproximadamente por pregunta. 5 segundos más. Muy bien, vamos a finalizar votación y pasamos con la siguiente pregunta. Nos dicen cuál es el manejo más adecuado para este paciente. Cefazolina IV por 4 semanas, Ceftria más doxiciclina IV por una semana, vancomicina IV por 4 a 6 semanas o cefepime IV por 4 a 6 semanas. Pueden contestar. 5 segundos, finalizamos. Ok, muy bien. Entonces tenemos este primer caso y algo bien relevante es que
tomen en cuenta que es un paciente que tiene varios factores de riesgo. Y aquí quiero que ustedes siempre tomen en cuenta los potenciales distractores que tienen. Entonces vean cómo aquí en realidad es un paciente de 45 años, pero es diabético, tiene uso crónico de corticosteroides por artritis reumatoide. Entonces, este es mi paciente. Estas son las características de mi paciente. Acude por un cuadro agudo de 3 días de evolución con una monoartritis, ¿ok? Tiene rodilla derecha con aumento de volumen. El motivo es dolor intenso y edema en la rodilla del lado derecho, ¿ok? Entonces, primer punto importante. Si fuera, recuerden que ustedes van a ver van a hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo al número de articulaciones afectadas. Si el paciente tiene edema, eritema, incremento de volumen de la articulación, pues son datos que sugieren de sinovitis, un proceso inflamatorio agudo en la articulación. Sin embargo, si yo tengo una monoartritis, tengo que pensar o un ataque de gota, o un ataque de pseudogota o una artritis séptica. Aunque el paciente tenga artritis reumatoide, recuerden que esta característica sería de una poliartritis simétrica erosiva, poliartritis simétrica erosiva asociada con rigidez matutina, generalmente de más de 30 minutos a 1 hora, con datos también que pudieran ser manifestaciones clínicas de afección articular por artritis reumatoide, como son la rigidez, como mencionaba, y rara vez la artritis reumatoide va a tener fiebre, y menos en el contexto agudo, ¿ok? Entonces, los datos claves de este paciente es, noten cómo tiene un cuadro de leucocitosis, elevación de PCR e hiperglucemia. Cuando tengo un paciente con uso crónico de corticosteroides, pues los corticosteroides pueden ser causa de elevación de glucosa, pero también ante un paciente que tiene una respuesta inflamatoria aguda manifestada por fiebre, está con datos de respuesta inflamatoria sistémica, pues también puede aumentar cortisol y con esto la elevación de las cifras de glucosa, ¿ok? Entonces vean cómo tenemos taquicardia, taquipnea, fiebre y hay datos que sugieren que es una sinovitis, o sea, el paciente tiene la rodilla derecha con datos de aumento de volumen, ¿ok? Entonces veamos cómo contestaron en esta primera pregunta. Dicen, ¿cuál sería una contraindicación absoluta? En realidad, de las que son una contraindicación es que tenga datos de infección en el sitio de punción. Entonces, veamos cómo contestaron en esta pregunta número uno y vean cómo el 65% del grupo dijo que tenga datos de infección. Ni la OAD, ni datos de respuesta inflamatoria sistémica, ni una gota en fase aguda serían contraindicaciones. De hecho, la gota en fase aguda sería una indicación para hacer artrocentesis. La osteoartritis, recuerden que ustedes van a ver un líquido inflamatorio, pero un líquido con características de inflamación mecánica, es decir, con leucocitos altos, pero no con una tinción de gram positiva ni con más del 75% de polimorfonucleares, porque eso sería más compatible a un proceso infeccioso. Entonces, 65% del grupo contestó correctamente esta primera pregunta. Ahora pasamos a la siguiente. Vean este perfil y es muy importante que ustedes siempre, y les he recalcado más de una vez, que tienen que saber interpretar el líquido cefalorraquídeo, tienen que saber interpretar el líquido pleural con los criterios de Light, tienen que saber interpretar el GASA, que es el gradiente albúmino-sérico líquido de asitis en asitis, pero en el líquido sinovial es también muy importante que vean el porcentaje de neutrófilos y la cantidad de leucos. Generalmente, si tengo más del 75% de neutros y más de 25,000 leucos o incluso más de 50,000 leucos, piensen que ese paciente tiene un proceso infeccioso hasta no demostrar lo contrario. Si además te dicen que tiene una tinción positiva, donde tiene cocos gram positivos resistentes a dicloxa o a meticilina, pues entonces confirmas la artritis séptica y el tratamiento incluiría la remoción de la mayor cantidad de líquido articular que tengas, además de la impregnación antibiótica, ¿ok? Entonces veamos qué contestaron en esta pregunta número 2. Y en esta pregunta número 2, la mitad del grupo, 50%, 49%, mencionó la diseminación hematógena como la causa más probable de un paciente que, de acuerdo a esta tinción de Gram, pues parece un estafilococo aureus, cocos Gram positivos en racimos, valdría la pena mencionar, pero cocos Gram positivos resistentes a dicloxacilina. Entonces, la diseminación hematógena puede ser un motivo o causa de artritis séptica. También la otra pudiera ser la inoculación por trauma articular. Sin embargo, esto sería si el paciente tiene el antecedente que lo infiltraron, por ejemplo, por osteoartritis degenerativa. Las artritis asociadas a infecciones de transmisión sexual es un confusor porque lo que nos estaba hablando o te hace pensar sería de una
artritis reactiva, ya que tuvo una pareja sexual nueva en los últimos 3 meses, pero recuerden que comúnmente las artritis asociadas a enfermedades de transmisión sexual tienden a ser oligoarticulares, ¿ok? Oligoarticulares, es decir, entre dos y tres articulaciones afectadas. Y la deposición de cristales de urato monosódico, aunque perfectamente podría tenerlo este paciente porque es diabético, probablemente en este escenario, con este líquido sinovial, es una artritis séptica. Recuerden que el prototipo del paciente con gota es un varón con obesidad, con consumo crónico de alcohol, con dislipidemia, con manifestaciones de hipertensión arterial, uso de diuréticos. Son fármacos que se asocian con, los fármacos diuréticos son precipitadores de ataques de gota. ¿Ok? Recuerden que los diuréticos comúnmente se asocian con elevación de ácido úrico, es decir, con hiperuricemia. Entonces, como vimos aquí, la diseminación hematógena sería básicamente el mecanismo más frecuente por el que el Staph aureus tendría involucro en la articulación de la rodilla de este paciente. Ahora, si te dicen que es resistente a meticilina, las opciones de cefazolina, pues serían, no cabrían lugar porque sabes que es resistente a dicloxa, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta que es resistente a dicloxacilina, lo que tendríamos que dar es que, veamos qué contestaron. La mayoría, el 48% también, mencionó vancomicina por un periodo de 4 a 6 semanas, lo cual es correcto, ¿ok? La ceftria doxy sería útil, por ejemplo, si estuviera pensando en algunos agentes etiológicos, quizás como, ¿cómo qué? A ver, ¿cuáles se asocian con artritis reactiva? ¿Qué microorganismos, si les preguntara, cuáles se asocian a artritis reactiva? Que pudiera ser particularmente útil el uso de doxiciclina. Ok, en el caso de la ceftria sería para gonorrea, ok. ¿Y para qué te serviría la doxy? Clamidia. Perfecto. Ok, entonces comúnmente recuerden que este esquema de ceftria doxy comúnmente lo utilizamos en el caso de pacientes jóvenes que tienen epididimitis, por ejemplo, menos de 35 años, que estas se asocian a enfermedades de transmisión sexual. Y también recuerden que en mujeres en enfermedad pélvica inflamatoria, pues también es uno de los esquemas utilizados. ¿Ok? Entonces, ojo, este paciente tiene artritis reumatoide, pero por la inmunosupresión crónica, por el antecedente de corticosteroides, diabético, probablemente mal controlado, y con este análisis de líquido sinovial, tu primera posibilidad era una artritis séptica, ¿ok? Entonces recuerden tres opciones cuando tengas una monoartritis. Comúnmente, un adulto con síndrome metabólico, piensen en gota. Si es un adulto mayor con hiperparatiroidismo, con hemocromatosis o algún problema infiltrativo, particularmente un adulto mayor, piensa en pseudogota, ¿ok? Y si es un paciente que es usuario de drogas intravenosas, que recientemente tuvo extracción de una pieza dental, que tiene algún catéter puerto, un catéter central, un catéter de hemodiálisis, entonces piensa en la posibilidad de una artritis séptica y el mecanismo sería por diseminación hematógena. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Les pareció útil este primer caso clínico? Un paciente con artritis séptica. Recuerden que esto pueden verlo desde la perspectiva de infecto, ortopedia, reumatología. Creo que es muy útil que siempre tengan en mente cómo está el líquido sinovial en cada paciente. Vamos a poderlo clasificar como normal, como inflamatorio, mecánico, inflamatorio, infeccioso. Vamos a tratar de simplificarlo en esos tres, en esos cuatro escenarios. Normal, inflamatorio por afecto mecánico e inflamatorio por un proceso infeccioso. ¿Ok? Entonces, en esos tres. Ya estoy como Peña Nieto, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a analizar el siguiente caso clínico. Ok, vean, este es un hombre de 58 años que tiene linfoma de Burkitt y en tratamiento con quimioterapia. Ok, inicia náuseas, debilidad progresiva y palpitaciones 72 horas después del tratamiento. Tiene unos signos vitales con 90-60, cardíaca en 122, respiratoria en 22 y tiene una temperatura en 37.4 con saturación de 94%. A la exploración tiene datos de deshidratación, confusión, reflejos osteotendinosos aumentados. Noten cómo tiene potasio en 6.1, fósforo en 6.8, calcio corregido en 7.2,
ácido úrico en 12,5, creatinina en 2,1 con un basal de 0,8, Bunde 56 con DHL de 1200 y un electrocardiograma con ondas tepicudas y ensanchamiento del QRS. ¿Ok? Entonces, primera pregunta, ojo, ya ustedes tienen el contexto, por favor, nadie escriba en el chat, solo analicen, cada quien tiene que tener en mente cuál es el diagnóstico de este paciente y con eso contestar cuál es el mecanismo fisiopatológico más probable que explica la hipocalcemia en este paciente. La primera opción es que tenga precipitación de oxalato de calcio por quimio, que tenga formación de fosfato de calcio en tejidos blandos, que tenga pérdida renal de calcio por acidosis tubular o que tenga una reducción de PTH por infiltración tumoral. Encuentren la mejor respuesta posible en este caso y contesten. Lanzo la pregunta. Listo. Este es el prototipo de preguntas que luego dices, híjole, no me termina de gustar por completo, pero tengo que definir la mejor opción de respuesta. Damos 15 segundos más. Muy bien, finalizamos votación. Pasamos a la siguiente pregunta. Te dicen, ¿qué intervención debe realizarse de forma inmediata? ¿Ok? Iniciar hemodiálisis urgente, iniciar sevelamer, administrar bicarbonato de sodio o administrar gluconato de calcio. Listo, pueden contestar. 10 segundos. Muy bien, finalizamos votación. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué acción o qué medida hubiera prevenido el desarrollo de la patología en este paciente previo a su sesión de quimioterapia? ¿Ok? Entonces veamos, igual, repito, contesten la mejor respuesta. 5 segundos. Muy bien, finalizamos votación y probablemente sea la última respuesta de este caso. Ok, muy bien. ¿Qué diagnóstico tiene? A la cuenta de tres pueden escribirlo en el chat. ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? Tiene un síndrome de lisis tumoral. Perfecto. Ok, bueno, veamos este caso clínico. Si ustedes ven, primero vean que es un paciente de alto riesgo. Tiene 58 años y tiene un linfoma de Burkitt en tratamiento con quimioterapia. ¿Ok? En tratamiento con quimioterapia. El motivo por el cual lo estás evaluando es por 3 días después de que inició el tratamiento y el cuadro por el cual lo ves es por náusea, debilidad y palpitaciones. Hay varios datos importantes a recalcar. Primero, noten cómo el paciente tiene hipercalemia, tiene hiperfosfatemia, tiene hipocalcemia, tiene hiperuricemia, tiene deterioro de la función renal, prácticamente duplicó la cifra de creatinina basal de 0,8 se fue a 2,1, no alcanzó a triplicarlo, pero tiene una falla renal que parece algo muy intrínseco. ¿Cómo me doy cuenta que es intrínseco? Porque siempre voy a dividir el BUN entre la creatinina y si el valor resulta por debajo de 20, esto me sugiere muy bien, probablemente me sugiere que es una lesión renal aguda de carácter intrínseco. Si ustedes dividen 56 entre 2,1, ¿qué valor nos da? Debe estar por ahí de, probablemente pudiera ser no el mejor escenario, pero comúnmente menos de 20 sugiere un patrón intrínseco, más de 20 un factor de carácter prerrenal. ¿Qué valor les da? ¿Tienen por ahí? Vale. Probablemente quede en un rango prerrenal 26. Perfecto. Gracias, Paloma. Gracias, Jimena. Entonces, al final, estos pacientes tienen un componente mixto. ¿Por qué? Porque el lisis tumoral no solo tiene depresión de volumen, ese es un factor claro, pero además, comúnmente lo que tienen es depósito de electrolitos, vamos a dejarlo rápido, depósito de cristales de ácido úrico intratubulares.
También hay otros mecanismos como vasoconstricción glomerular, y esto tiene que ver con datos de depresión intraglomerular o datos de afección de la hemodinámica glomerular, pero en esencia lo que hay es que tienen muchos cristales de ácido úrico que se depositan intratubulares y por lo tanto hacen como una lesión renal aguda obstructiva, pero a nivel microscópico. ¿Ok? Pero esto sí aplica, ¿eh? Cuando tengan una relación buncreatinina por debajo de 20, piensen más en algo renal intrínseco. Cuando tengan una relación más de 20, piensen en algo más como depresión de volumen. Ahora, tiene otras características importantes. Tiene datos de hipercalemia, ondas tepicudas y ensanchamiento del QRS. Y tiene datos bastante graves con elevación de DHL en rangos bastante importantes. Entonces, veamos cómo contestaron. Y si me voy propiamente a la pregunta número 4 que teníamos aquí, vean cómo la respuesta más común o la que la mayoría trató de integrar fue que mencionaban que había pérdida de calcio. Y aquí el problema es que al tener elevación de fósforo, recuerden que dentro de la célula tenemos una concentración muy alta de potasio y fósforo. Entonces, al destruirse células, tener una destrucción celular, hay liberación de contenidos del intra al extracelular. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una cantidad muy importante de potasio dentro de la célula y de fósforo, al liberarse, eso se une al calcio y hacen complejos o hay formación y hay quelación de calcio. Entonces, pero aquí la respuesta más frecuente fue la opción C, que es que el problema sea pérdida renal de calcio. Sin embargo, la realidad es que no. El problema es que al tener mucha cifra de fósforo, aquí, tener una así, déjeme borrar esto, listo. Al tener estas cifras de fósforo, pues esto es lo que tiene una repercusión directa sobre las cifras de calcio. Por lo tanto, lo que te están mencionando es que se une el fósforo al calcio y por lo tanto el calcio, recuerden que el calcio está en su forma libre, pero también en una forma unida a fósforo. Si tengo mucho fósforo, el calcio se va a quelar y por lo tanto voy a tener cifras más bajas de calcio sérico. ¿Ok? Entonces, noten aquí, por ejemplo, que la liberación rápida de fósforo de las células neoplásicas, el fósforo se une al calcio y esto crea complejos de fosfato cálcico. ¿Ok? Y esto es lo que hace que se reduzcan los niveles de calcio. Va. Hay otros mecanismos, pero ahorita no me voy a detener. Por ejemplo, esto sería más una intoxicación por etilenglicol más que por quimioterapia, pero recuerden ese mecanismo asociado a síndrome de lisis tumoral. Ahora, si ustedes ven aquí, hay varias buenas opciones de tratamiento, pero lo primero que no pueden olvidar es que el paciente ya tiene cambios electrocardiográficos asociado a la hipercalemia. Por lo tanto, el tratamiento de manera inicial, inmediato, para ganar tiempo, es la administración de gluconato de calcio. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven cómo contestamos aquí como grupo, vean cómo esta pregunta número 5, permítame, ahí está. Esta pregunta número 5 la contestaron correctamente un 70% del grupo, ¿ok? Que era, ante cambios electrocardiográficos en el electrocardiograma, estamos obligados a dar de forma inicial gluconato de calcio y después las terapias para disminuir las cifras de potasio extracelular. Recuerden aquí, voy a tratar de ser muy rápido, son temas que luego me meto en mucho, pero ustedes tienen este es el equivalente a una célula, ¿ok? Entonces, si yo tengo la célula es muy rica en potasio. ¿Ok? Entonces, si se destruye la célula, hay salida de potasio del intra hacia el extracelular, pero hay condiciones que introducen el potasio y estas pueden ser, por ejemplo, la insulina, el bicarbonato, que son estímulos para que de esta manera el potasio entre a la célula y la cantidad de potasio que está fuera de la célula, pues entonces disminuya al momento de que entra al interior de la célula. ¿Ok? Entonces, por eso el tratamiento con solución polarizante, que es la combinación de solución glucosada más insulina, el bicarbonato, son terapias que están enfocadas a inducir o meter el potasio al interior de la célula. La hemodiálisis urgente sería una medida muy eficiente, pero de forma inmediata estoy obligado a poner gluconato de calcio, que no me va a bajar las cifras de potasio, solamente va a estabilizar la membrana miocárdica. Me va a dar tiempo de que gane un par de 30, 60 minutos a que los medicamentos como la solución polarizante, el bicarbonato tengan efecto y todo eso me va dando tiempo para colocar un catéter, un acceso vascular y empezar la hemodiálisis que finalmente va a ser la que va a disminuir las cifras del potasio por extracción extracorpórea, ¿ok? Las únicas medidas que eliminan potasio, ojo, eliminan potasio son los diuréticos,
Las resinas de intercambio iónico que se utilizan para quelar el potasio que se consume en la dieta y eliminarlo por el tubo digestivo. Y por otro lado, la extracción extracorpórea con la hemodiálisis, ¿ok? Entonces, noten cómo la pregunta es, de forma inmediata es el gluconato, para reducción, para disminución, y esto por shift transcelular es la solución polarizante y el bicarbonato, y para la eliminación del cuerpo puede ser por la orina con diuréticos, por el tubo digestivo con quelantes, como el ciclosilicato de circonio y el ciclosilicato de circonio, que es el que tenemos en México, y con la hemodiálisis, que también eliminan potasio al exterior del cuerpo. ¿Ok? Entonces, vean, aquí me dio gusto ver que el 70% contestó correctamente esta pregunta y no cayó en la trampa de dar otro tratamiento. Ahora, vean esta pregunta. Te dicen, ¿qué medida hubiera prevenido? Ojo, es un paciente de muy alto riesgo. Si estuviéramos en Estados Unidos, este paciente sería candidato a prevención con un fármaco que se llama ¿cómo? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué fármaco sería el ideal para la prevención de lisis tumoral en población de muy alto riesgo como este paciente? El Febusostat es igual a un hipouricemiante, igual que el allopurinol, pero hay uno mejor, que en México no tenemos, solo es una pregunta más de carácter teórica académica, que es de hecho muy caso, exacto, Paloma, la rasburicasa. Y recuerden, la rasburicasa, pues es un medicamento, es el ideal. ¿Por qué? Porque es un fármaco que se utiliza en población de alto riesgo, pero es impagable. El tratamiento o el ciclo de rasburicasa cuesta varios cientos de miles de pesos. Por lo tanto, en realidad en países como el nuestro, pues no tendríamos acceso al mismo, pero lo comparto para fines de que lo tengan claro. El ideal es rasburicasa y lo que tenemos en México son dos opciones, al menos farmacológicas, la hidratación y el alopurinol, ¿ok? Y cuando el paciente desarrolla propiamente el lisis tumoral, podemos dar soporte y podemos dar soporte con hemodiálisis para eliminar todo ese exceso de liberación de iones o de electrolitos al exterior de la célula. ¿Ok? Entonces veamos qué contestaron en esta última pregunta para no extenderme demasiado. Y en esta última pregunta, la forma en la que contestaron estuvo muy variado, pero quiero recalcar y voy a ir por las incorrectas de entrada. La solución glucosada, recuerden que es una solución hipotónica. En realidad, para reanimar a un paciente nunca va a ser útil la solución glucosada. Solamente la van a utilizar en contextos, por ejemplo, de pérdida de agua libre en la orina. Ejemplo, diabetes insípida. El paciente con diabetes insípida que no tiene efecto o no tiene efecto de hormona antidiurética, ya sea por ausencia o resistencia, el paciente va a tener acuaresis, es decir, va a tener eliminación de agua libre. Entonces ahí sí puedo dar solución en formato de agua libre, vía oral, si el paciente está tomando y está consciente, tiene sed, entonces va a estar tomando agua todo el tiempo y con eso se van a mantener los niveles de sodio. Pero la solución glucosada en realidad no lo utilizamos para reanimar, para reanimación con líquidos. El otro 30% puso, 26% puso furo, y ahí por eso estoy diciendo, recuerden que la furo en realidad la vamos a utilizar exclusivamente en condición de pacientes que tengan sobrecarga hídrica. Recuerden que el tratamiento es con hidratación, pero si por algún motivo los congestiono, lo cual es bastante común, pues voy a utilizar furosemida, pero no de manera inicial, ¿ok? Entonces quedan dos opciones, queda la opción de allopurinol y la opción de hidratación oral. Lo ideal, si hubiese venido hidratación parenteral, probablemente me hubiese ido por hidratación parenteral, porque estos pacientes requieren tener cantidades muy altas de soluciones y el uso de allopurinol. O sea, pero esto es para disminuir el riesgo, pero incluso en el contexto ideal, como les decía, el fármaco ideal tendría que ser propiamente la rasburicasa, ¿ok? Entonces, aquí lo que no queda muy bien es que sea oral, ¿ok? La hidratación de estos pacientes es con vía parenteral, es con solución salina, con solución Harman, y son pacientes que los hacemos orinar al menos 2 mililitros por kilo hora, con la finalidad de que todo lo que se destruye de células y que se libera el contenido de la sangre, pues se vaya eliminando de manera rápida por el forzar el volumen o el gasto urinario. Entonces, el allopurinol es el fármaco, ojo, fármaco de elección para lisis tumoral de riesgo intermedio y el mecanismo de acción es antioxidasa. Y aquí la hidratación oral, aunque sería útil, la realidad es que el tratamiento es con hidratación intravenosa. ¿Ok? Entonces,
Por eso les dije y me anticipé, les dije, contesten la mejor respuesta posible. Muy bien. ¿Dudas con lisis tumoral? ¿No? Estoy yéndome un poquito más rápido porque quiero abarcar una mayor cantidad de temas posibles. Y si me quedo un poquito más a hacer el diálogo o me meto a las referencias de las videoclases que tenemos aquí, puede llegar a ser un conflicto porque vamos a ver menos casos. ¿Ok? Sí, 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 exacto. La rasburicasa, solo lo comenté, estimada María, básicamente para que tengan el contexto ideal, pero en México es alopurinol e hidratación intravenosa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a seguir con este caso. Es un paciente de 65 años de edad que tiene antecedente de hipertensión controlada y acude por dolor óseo persistente en la región lumbar y fatiga de varios meses de evolución. En las últimas semanas ha experimentado debilidad y episodios de náusea y a la exploración física tiene palidez mucocutánea. Tiene hemoglobina en 10,2, volumen corpuscular medio en 85, una concentración media de hemoglobina de 30, creatina en 2,6, BUN en 40, un sodio en 134 con un potasio en 3,8, cloro en 100, calcio en 11,9, fósforo en 4, magnesio en 2 y una radiografía con múltiples lesiones líticas en columna lumbar. ¿Cuál de las siguientes características es esencial para el diagnóstico del paciente? Lesiones líticas en radiografía, elevación de beta 2 microglobulina, hipercalcemia sin otra causa aparente o presencia de componente monoclonal en suero y orina. Contesten, por favor. Doy 25 segundos porque me tardé un poquito en mandar. Listo. 5 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el estudio más apropiado para confirmar el diagnóstico del paciente? Un aspirado y biopsia de médula, una resonancia magnética de columna vertebral, la cuantificación de cadenas ligeras en suero o tomografía computarizada de cuerpo entero. ¿Ok? Listo, pueden contestar. Muy bien, vamos a ir finalizando la votación y pasamos a la siguiente pregunta. Por último, ¿qué tratamiento inicial sería el más adecuado para un paciente recién diagnosticado y que es candidato a trasplante de células hematopoyéticas? Bortezomib, talidomida dexa, lenalidomida con melfalán, melfalán con dosis alta seguido de un trasplante autólogo y talidomida dexametasona. Listo, pueden contestar. Finalizamos votación con un 75% de participación. Ok, recuerden, trato de ir dando el tiempo porque se tienen que acostumbrar a contestar en tiempo y forma. De por sí creo que 30 segundos después de haber tenido ya la lectura del caso clínico es suficiente. Pero eso es algo en lo que se tienen que entrenar continuamente. ¿Por qué? Porque pueden ser muy buenos para contestar, pero necesitan más tiempo del que cuentan. Entonces, esto también tiene que ir mejorando en la medida que van practicando poco a poco. Entonces, a la cuenta de tres, ya díganme qué diagnóstico tiene este paciente. Este paciente tiene varias características importantes. La primera y más importante es, pues, únicamente realmente es que es un paciente previamente hipertenso, ¿ok? Pero el motivo por el cual lo estás evaluando es por un padecimiento crónico de meses de evolución, caracterizado por dolor óseo, por anemia, ¿ok? Por falla renal. Bueno, el dolor óseo es el motivo por el cual acude, pero los datos clave son propiamente que el paciente está anémico, que tiene deterioro de la función renal, aquí sí cuadra para una lesión renal aguda intrínseca,
porque si yo divido boom 40 entre 2,6 me va a resultar menos de 20, lo cual traduce que es un problema intrínseco del riñón, no tanto una condición de hemodinámica o prerrenal. Y además tiene hipercalcemia y tiene lesiones líticas. Es decir, este paciente tiene lo que denomino o pongo en rojo como daño a órgano blanco. Tiene anemia, falla renal, hipercalcemia y lesiones líticas. ¿Ok? Entonces, aquí algo muy importante es que las lesiones líticas no exclusivamente son de mieloma múltiple. Puedes tener lesiones líticas por otras causas. La elevación de beta 2 microglobulina en el contexto de mieloma múltiple es de carácter pronóstico, ¿ok? Es pronóstico, no es diagnóstico. La hipercalcemia sin otra causa aparente, justo la semana pasada que veíamos el módulo endocrino, analizábamos, y creo que va a ser un buen elemento para repasar, que la hipercalcemia la vamos a asociar con ¿qué? ¿Cuál es el parámetro o cuál es la prueba que en este caso te ayudaría a pensar que es una hipercalcemia de origen neoplásico? ¿Qué prueba pedimos? Que incluso pusimos un algoritmo y dicotomizábamos hipercalcemia con esta prueba normal o con prueba alta. ¿Se acuerdan? PTH, Salvador, por supuesto. Si yo tengo un paciente con hipercalcemia y PTH aumentada, tengo dos posibles entidades diagnósticas. ¿Cuáles? Perdón que me voy a meter otra vez a hacer este repaso, pero lo veíamos hace un par de días. Dígame las dos causas que pueden tener calcio elevado con PTH elevada. Si yo tengo un paciente exactamente hipercalcemia con PTH aumentada, yo tengo que ir a ver cómo está el calcio urinario. Y si el calcio urinario está alto, que comúnmente es en el condición de un hiperpara primario, más de 250 en mujeres o más de 300 miligramos al día en hombres, pues lo más probable es que este paciente tenga un hiperparatiroidismo primario. Pero si tengo un paciente con calcio urinario por debajo de 250 o 300 miligramos, ¿cuál era el otro diagnóstico diferencial? Con PTH aumentada. La hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿ok? Ojo, van a decir, doctor, pues, esto es muy complejo, no es de primer nivel. Bueno, al final lo repasamos y nada más tienen que saber esa ruta. Si tienes una PTH disminuida o inapropiadamente normal, entonces aquí decíamos que puede ser por PTH-RP o puede ser por destrucción local, ¿no? Por destrucción local, o puede ser también por 1,25 hidroxivitamina D, ¿ok? O puede ser menos comúnmente por hipervitaminosis D, por calcidiol, que también lo mencionábamos, ¿no? Por elevación de 25 hidroxivitamina D, que este era el que venía como calcidiol. ¿Ya se acordaron o no? Entonces, exacto. Entonces, PTHRP es un mecanismo igual que ustedes lo van a ver en neoplasias en general. Ok, en 1,25 hidroxivitamina D en linfomas, tuberculosis, sarcoidosis, 25 hidroxivitamina D en pacientes que tengan sobre o consumo excesivo de vitamina D y la destrucción local serían algunos ejemplos como mieloma múltiple. ¿Ok? ¿Ya lo recordaron o no? Estamos hablando solo de hipercalcemia, pero aquí estamos hablando ya de una causa específica de hipercalcemia. Entonces, aquí dices, ¿qué me hace el diagnóstico de esto? Pues recuerden, uno es la infiltración de la médula ósea por células plasmáticas, pero también uno de los componentes importantes es la determinación del componente M, ¿ok? Y el componente M lo puedo identificar en suero y en orina. Veamos cómo contestaron esta pregunta de mieloma múltiple, era la pregunta número 7. Y en esta pregunta, la respuesta más frecuente es radiografías con lesiones líticas y esto no es específico en mieloma múltiple. Vamos a contestar de acuerdo a cómo fue la mayoría. La respuesta correcta es la presencia de componente monoclonal en suero y en orina. Ustedes tienen que tener tres cosas, ¿no? La infiltración de células plasmáticas en la médula ósea, la presencia del componente monoclonal en suero y orina y la presencia de daño a órgano blanco.
¿ok? Y el daño órgano blanco, este paciente lo tiene caracterizado por la anemia, por la falla renal, por la hipercalcemia y por las lesiones líticas, ¿ok? Entonces voy a borrar esto y nada más recalco aquí los datos importantes. O sea, recuerden, esto es marcador pronóstico, la beta 2 microglobulina, la hipercalcemia tiene muchas causas, pero no es suficiente. Y ojo, las lesiones líticas, aunque son características de mieloma múltiple, deben de ser acompañadas de otros hallazgos. Entonces ya como por último, veamos cuál sería el estudio más apropiado para confirmar el diagnóstico de este paciente. Y en este escenario, veamos en esta pregunta número 8 que contestamos. En esta pregunta 8, el 60% dijo el aspirado y biopsia de médula ósea. Y alguien podría decir, doctor, pero las cadenas ligeras en suero son importantes, sí, pero recuerden que también hay mielomas no secretores, ¿ok? Entonces también hay mielomas no secretores. No es lo más común, pero definitivamente el aspirado de biopsia de médula ósea era la mejor opción de respuesta y la cuantificación de cadenas ligeras, aunque es parte de la estrategia de evaluación, la verdad puedes tener un mieloma no secretor. En inglés lo describen como smoldering mieloma, ¿ok? Entonces, vean esto, la biopsia te permite ver precisamente esto que les mencionaba, la infiltración de las células plasmáticas. Y ojo, aquí menciono lo de cuantificación de cadenas ligeras. Es muy útil, sin embargo, en casos de mieloma no secretor, pero no disminuye la biopsia de médula ósea. Y por último, vean cómo en realidad te dice, a ver, candidato o no a trasplante. Y esa es una de las preguntas que siempre van a hacerse. Si es un paciente joven, fit, en buenas condiciones generales, el punto de corte puede variar, pero en algunas series citan 70 años, algunos otros más, son más estrictos con menos de 65, pero si tienes un paciente de menos de 70 años, en buenas condiciones generales, con una buena clase funcional. Son pacientes que en sentido muy simplista van a ser candidatos a trasplante de médula de células hematopoyéticas. Si es un paciente en muy malas condiciones generales, infartado, con enfermedad renal crónica, cirrótico, em, con desnutrición, más de 70 años, ese paciente no le vamos a dar tratamiento agresivo buscando la posibilidad de trasplantarlo. ¿Ok? Entonces, la mejor opción de respuesta aquí en un paciente que tú buscas la posibilidad de trasplantarlo es el que combine un inmunomodulador, un inhibidor de proteosoma como el bortezomib, un inmunomodulador como la talidomida y la dexametasona. ¿Ok? Entonces veamos esta pregunta número 9. El 48% eligió la opción A. ¿Ok? Entonces era la mejor opción de respuesta considerando que tiene un esquema de tratamiento mucho más completo. Definitivamente la lenalidomida es un fármaco extraordinario, sin embargo se queda corto si solo voy a dar lenalidomida con melfalán. Por lo tanto, la mejor respuesta era la combinación de Borte, talidomida y dexametasona, como lo contestó el 48% del grupo. ¿Ok? Entonces vean, pacientes candidatos a trasplante, la combinación de Borte con dexa es un esquema de inducción efectivo, mejorando las tasas de remisión de trasplante. Pero tenemos que tener inhibidor de proteasoma, talidomida y dexametasona. Y aquí aprovecho para repasar algunos puntos que vimos en el módulo de Mato y que también lo hemos visto en un par de sesiones. Efectos adversos de EXA, pues como bien saben, pueden dar hiperglucemia. La talidomida, ¿con qué la tienen que recordar? La talidomida, particularmente en el paciente, digo, no en el embarazo propiamente, con trombosis, muy bien, Regina, con trombosis. De hecho, el estar tomando talidomida o estar usando talidomida es un criterio para anticoagular a los pacientes. ¿Y qué efecto adverso tendrían que recordar del bortezomib? Si les digo que, exacto, neuropatía, parestesias, dolor neuropático. Entonces, recuerden las neuropatías asociadas a aborte, recuerden el riesgo de trombosis en el uso de talidomida y la dexametasona como corticosteroide con la elevación de cifras de glucosa sérica. ¿Ok? Bien, ¿cómo vamos? Voy muy rápido, estoy tomando más o menos unos 15 minutos por caso clínico. Quiero que me digan cómo van. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces vamos a continuar. Muy bien, gracias por contestar. Ya saben que todo el tiempo estoy pidiéndoles retroalimentación en tiempo real, porque si en algún momento ahí alguien no se anima, pero no hay malas preguntas.
Solo hay preguntas que no se hacen. Y aquí es el momento. Estamos en entrenamiento y como todo entrenamiento, nos puede salir mal la pregunta, pero tengo que quedarme con una retroalimentación. Me encanta una frase y se las comparto para que no, para que se despierten. Hay una frase que me encanta que es, a veces gano y a veces aprendo. ¿Ok? Recuerden eso. A veces gano y a veces aprendo. Y entonces, aunque no les esté saliendo del todo bien algunas preguntas, están aprendiendo. Traten de identificar cuáles son sus áreas de oportunidad y sigan mejorando. Y la única persona con la que se van a comparar es contra el desempeño de ustedes mismos de ayer. Nada más. ¿Ok? Perfecto. Entonces veamos este otro caso. Masculino de 42 años. Este paciente es fumador. Tiene un cuadro de cefalea unilateral retroorbitaria de inicio súbito. Refiere episodios similares de dolor punzante e insoportable, acompañado de rinorrea y lagrimeo homolateral, que lo despierta en la noche y cede tras 30 minutos. Ha presentado hasta 3 episodios diarios de la última semana. Usa AINES sin mejoría sustancial. Tiene 9 signos vitales que ven en pantalla: 37,5 de temperatura, cardíaca en 90, respiratoria en 14 y 120/80 de TA. No tiene déficit motor ni sensitivo y tiene una resonancia magnética sin alteraciones. Nos preguntan, ¿qué característica clínica puede diferenciar este tipo de cefalea de otras entidades primarias? El patrón de náusea, el dolor bilateral opresivo, el síndrome de Horner o la fotorreactividad pupilar alterada. Vamos a ver. Pregunta número 10. Listo, pueden contestar. Muy bien, vamos a finalizar la votación y pasamos con la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál es el manejo de primera línea en este paciente para un episodio agudo? Oxígeno suplementario, ibuprofeno, ergotamina o sumatriptán. Contesten la mejor respuesta posible. 5 segundos. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la principal contraindicación del manejo de primera línea en un episodio agudo? El antecedente de última crisis hace 24 horas, diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada o alergia a antiinflamatorios no esteroideos. Listo. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a analizar el caso clínico. Ok, bueno, vean este paciente. Este es un paciente que tiene una cefalea muy característica. Y recuerden, cuando estén abordando un paciente con cefalea en el ENARM, una de las cosas que tienen que buscar es si el paciente tiene datos de banderas rojas. En el chat, por favor, díganme todas las banderas rojas que recuerden. ¿Por qué hago este comentario? Porque las banderas rojas son muy importantes para saber si estás ante la posibilidad de una entidad grave, ¿ok? Entonces, como bien están mencionado, si es un paciente con datos de hipertensión intracraneal, vómito en proyectil, papiledema, ¿ok? Inicio abrupto, el peor dolor de cabeza en su vida, un paciente adulto, más de 50 años, ¿ok? ¿Qué otra característica? Si es una cefalea en el contexto de cáncer activo, ¿ok? En inmunosupresión, pacientes que tienen infección por virus de inmunodeficiencia humana,
con disminución en la cuenta de CD4. Pacientes, por ejemplo, que ocurren durante el puerperio, es otra causa importante. Em, Cefalea que ocurre con Valsalva. Todos estos son datos que lo despierta por la noche. Todos estos son datos bien importantes, ¿ok? Pero uno de los que más se repitieron y me gusta la idea que lo tengan muy claro es el peor dolor de cabeza de su vida, el inicio abrupto, una cefalea en trueno que alcanza su máxima expresión de dolor en menos de 2 minutos. ¿Por qué? Porque tienen que pensar en condiciones como una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo. Pero aquí noten que en realidad este paciente tiene un cuadro que se ha estado repitiendo, ¿ok? Entonces, primero vean que es un paciente de 42 años y que es fumador. Ese es el contexto de este paciente. Y vean el tiempo de duración del cuadro de dolor. Ha tenido varios cuadros de dolor, pero los dolores pueden durar minutos, segundos a minutos, ¿ok? Duran 30 minutos, ¿ok? Ha tenido ya varios en la última semana y el motivo por el cual lo ves es porque tiene un dolor punzante e insoportable, pero tiene síntomas autonómicos. ¿Cuáles son los síntomas autonómicos que está teniendo aquí? Y este es el dato clave del caso clínico. Tiene rinorrea, tiene lagrimeo ipsilateral, ¿ok? Y tiene pobre respuesta al uso de antiinflamatorios no esteroideos. Por fortuna, ya se descartaron datos graves. Muy bien, Tania. Rinorrea, lagrimeo, unilateral, una cefalea de inicio súbito, intenso, unilateral asociado a Horner, con rinorrea, pues piensen en una cefalea de qué, ¿cómo se llama ese tipo de cefalea? Y particularmente en hombres, tiende a ser más frecuentemente en hombres más jóvenes, cefalea de Horton o cefalea en racimos. Entonces veamos aquí cómo contestaron. Pero vean que el dato clave fue la presencia de estos síntomas autonómicos, cefalea autonómica en racimos. Entonces, si ustedes ven cómo contestaron esta pregunta número 10, la realidad es que la mayoría dijo en el 53% que la presencia de este síndrome de Horner era lo que orientaba hacia esta posibilidad, ¿ok? Entonces, si yo tengo un Horner asociado con una cefalea unilateral que afecta a la región periorbitaria de corta duración, segundos a minutos, con rinorrea y lagrimeo o epífora ipsilateral, piensen en cefalea de Horton. ¿Ok? Entonces, por aquí vamos a ver la retroalimentación y saber. El síndrome Horner, caracterizado por tosis y miosis ipsilateral, es una característica distintiva de la cefalea en racimos. Y estas entran dentro de un grupo muy complejo que se llaman cefaleas trigémino-autonómicas. De hecho, las cefaleas son más complejas de lo que uno cree. Hay altas especialidades en neurología para solo ser cefalólogos, ¿ok? Entonces, cuando ustedes vean una cefalea en un joven o en un hombre con afección al ojo y a la nariz, lagrimeo, rinorrea, enrojecimiento conjuntival, piensen en una cefalea de Horton o cefalea en racimos, ¿ok? Ahora veamos la siguiente pregunta. Y aquí tenía truco y esto es algo que pude haber, son esas preguntas que dicen, "Ah, me quedo con, no me gusta la idea que venga la posibilidad de oxígeno suplementario, ¿no? Pero te cita a bajo flujo. Entonces veamos cómo contestaron. En esta pregunta número 11, el 48% se fue por un triptano, ¿ok? Entonces, vamos acá. Listo. Exactamente, tocayo. O sea, ¿por qué? Porque dices, esto es un confusor, me está poniendo bajo flujo. Los pacientes con cefalea de Horton tienes que ponerle oxígeno a 10, 15 litros. Tú le pones a 2 litros, 3 litros, no va a funcionar. Y es al 100%. ¿De acuerdo? Esas dos características que me hacen favor de recordar son muy importantes. Al 100% y a flujos altos. ¿Ok? Entonces, justo era lo que nos estaba mencionando. El oxígeno a 10 a 15 litros por mascarilla. ¿Ok? Esto es útil. El bajo flujo no logra ese efecto terapéutico. Entonces, por eso no, y eso fue importante porque un grupo nada despreciable un 25% dijo, oxígeno suplementario. Yo leí que era eso, sí, pero a flujo alto. Entonces, la mejor opción es utilizar un triptano para el cuadro agudo de cefalea en racimos. ¿Ok? ¿Cómo actúan estos triptanos? Son agonistas
serotoninérgicos, ¿ok? Y tienen un efecto vascular, vasoconstrictor, y por lo tanto esto mejora el cuadro de dolor trigeminal o del cuadro en la región trigeminal. Por último, te dicen cuál sería un fármaco, cuál sería una contraindicación al fármaco que dejaste, al triptano. Veamos qué pensaron. Y estas son las preguntas que luego son un caos, porque si yo me fui por oxígeno suplementario, a lo mejor voy a decir que resequedad en la nariz o antecedente de epistaxis, porque lo estoy asociando con el uso del local. Entonces, el 43% contestó que la hipertensión arterial no controlada. Y si ustedes recuerdan, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos fármacos? Vasoconstricción. Y si somos muy simplistas, recuerden que la presión arterial depende de las resistencias vasculares periféricas y si yo tengo vasoconstricción, pues la presión arterial va a aumentar. Por eso, por ejemplo, en choque séptico, que hay un fenómeno de vasodilatación sistémica, la presión arterial disminuye, que es lo que llamamos un choque distributivo séptico. En el caso de un paciente con choque séptico, es un choque distributivo que ocurre por vasodilatación por caída de estas resistencias vasculares periféricas. Pero si tengo un fármaco que induce vasoconstricción, lo que va a pasar es que va a aumentar la presión arterial y por lo tanto, pues no son fármacos que podamos usar libremente en pacientes que tengan descontrol hipertensivo. ¿Ok? Muy bien, perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Dudas o preguntas con cefalea de Horton? Recuerden que en la plataforma tienen estas clases de cómo debe venir aquí, como cefaleas. Y hay varias características. Probablemente las que les van a preguntar son cefaleas en racimos, cefaleas tensionales, como se los muestro aquí, y la cefalea de banderas rojas, que ya, gracias por todo ese recordatorio. ¿Ok? Entonces vean, si ustedes ven esta imagen de cefalea en racimos, vean cómo se ve esta imagen. Se ve solo la afección unilateral con epífora, un dolor que ocurre en esta región en hombres. Y vean cómo son episodios abruptos de dolor. ¿Ok? Entonces, estas son probablemente los tres tipos de cefalea que te puedan preguntar. También migraña, definitivamente, pero recuerden quién es el paciente. ¿Ok? Si es una mujer joven, pienso en algo más migrañoso, si es semicraneal pulsátil, si es un paciente más adulto en edad laboral con una cefalea opresiva holocraneal asociada con contractura muscular cervical, pienso más en cefalea tensional, y si es un joven con epífora, lagrimeo, rinorrea abrupta de corta duración, pienso en cefalea de Horton, ¿ok? Muy bien, vamos a pasar al siguiente caso. ¿Les parece bien si vemos este caso clínico y tomamos un breve receso? ¿Sí? ¿O nos vamos de largo? ¿Qué opinan? Ok, perfecto. Entonces vamos a discutir un par de casos y les vuelvo a hacer la pregunta en lo que lo van pensando. Ok, esta es una mujer de 48 años que acude por dolor y edema en articulaciones de manos, muñecas y rodillas desde hace 6 meses. Es más intenso al despertar y mejora después de 2 horas de actividad. Tiene poliartritis simétrica en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas bilateralmente. Se observan nódulos cutáneos no dolorosos y deformidades en ambas manos, una BCG de 60, PCR en 25, un factor reumatoide positivo y unos anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado positivo. El siguiente, ¿cuál es de los siguientes se asocia más comúnmente al diagnóstico? HLA-DR4, HLA-B27, HLA-3 o HLA-DQ2. Y aquí vamos a repasar con qué se asocian cada uno de estos haplotipos. Lanzo la votación de esta pregunta número 13. Vayan pensando, doy 20 segundos. Listo, pueden contestar. Muy bien, finalizamos y pasamos a la siguiente. De acuerdo a la actividad de la enfermedad, ¿cuál es el manejo inicial más adecuado? Metotrexato predni, prednisulfasalacina, hidroxicloroquina más metotrexato o predni más rituximab. Pueden contestar.
Muy bien, vamos a finalizar votación y pasamos a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿cuál es una complicación común del uso prolongado de glucocorticoides? Insuficiencia renal, aguda, hepatotoxicidad, osteoporosis o neutropenia. Estas son las preguntas que nos dan gusto porque dices, esta sí me la sé. Bueno, eso espero. 5 segundos. Muy bien, finalizamos. Y por último, bueno, ya, son 3 preguntas de artritis reumatoide, ¿ok? Exacto, exacto. Ok, veamos. Bueno, primero vean las características. Vamos a hacer un breve repaso de cómo va a venir un caso en el ENAM de artritis reumatoide. Y el diagnóstico no va a ser realmente un gran reto, espero, pero en realidad es una mujer entre 20 y 50 años de edad que acude por un cuadro crónico, o sea, al menos más de 3 meses de evolución, pero que tiene un cuadro, como mencionábamos hace un rato, poliartritis. O sea, ahí hago el énfasis poliartritis. Y noten aquí que es una poliartritis simétrica y afecta metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y muñecas bilateralmente. Tienes algunos otros datos importantes, como son los nódulos subcutáneos, que son la manifestación extraarticular más común de AR. Repito, manifestación extraarticular más común de artritis reumatoide seropositiva son los nódulos subcutáneos. Vean cómo tienes reactantes de fase aguda altos, BCG alto, PCR alto, factor reumatoide positivo y los antipéptidos cíclicos citrulinado positivo. Y esta poliartritis cabe mencionar que es un cuadro que mejora con la actividad física. Esto es muy relevante porque cuando tenemos un cuadro de afección de sinovitis o de poliartritis, cuando ustedes te digan que mejora con la actividad física, vas a pensar en algo de carácter inflamatorio. Mientras que cuando empeora con la actividad física, piensas en algo más de carácter mecánico, como la osteoartritis, que empeora a lo largo del día. Mientras que el paciente con artritis reumatoide amanece bastante mal y conforme empieza a moverse, empieza a mejorar, empieza a movilizarse, el paciente empieza a mejorar en temas de dolor. ¿Ok? Entonces veamos en este sentido cómo contestaron como grupo. Y recuerden, aquí hay varias cosas que vamos a repetir y nos va a ayudar a repasar con qué se asocian cada uno de estos haplotipos. Esta pregunta fue la número 13 y lanzo los resultados. Lo más frecuente, el 50% dijo HLA-DR4, ¿ok? Lo cual es correcto. Entonces, artritis reumatoide se asocia con este haplotipo HLA-DR4, pero aquí hay otras importantes. Todas las HLA-B27 son con las espondiloartropatías, ¿ok? Con espondiloartropatías seronegativas. Y ustedes van a recordar aquí que van a tener varios casos. La espondiloartritis o la espondilitis anquilosante, la artritis reactiva que hace rato mencionábamos asociadas con uretritis, conjuntivitis y oligoartritis, la artritis psoriásica y en realidad, recuerden, HLA-B27 con las espondiloartropatías. HLA-DQ2, recuérdenlo con enfermedad celíaca. Ustedes van a recordar que en enfermedad celíaca el paciente tiene un cuadro de dolor abdominal, distensión abdominal, puede tener diarrea, pero es una enteropatía autoinmune donde hay anticuerpos, antigliadina, antiendomicio, y es una enfermedad donde hay una respuesta anormal al gluten, por lo tanto el tratamiento tiene que ser evitar el gluten. Y HLA-3 se asocia con hemocromatosis. Y hemocromatosis, el escenario va a ser un paciente con falla cardíaca, con cirrosis, con neuropatía, con diabetes, con piel bronceada. ¿Ok? Repito, esta infiltración de hierro en el corazón da falla cardíaca, en el páncreas da clínicamente diabetes, en la piel da este aspecto de piel bronceada y a nivel del parénquima hepático, pues da disfunción por infiltración de hierro y cirrosis hepática. Entonces, aquí repasamos estos haplotipos, pero el 50% contestó correctamente esta pregunta. El otro 38% aguas, cayó con preguntas de espondiloartropatías seronegativas. Entonces, espondiloartropatías seronegativas es HLA-B27. No es criterio diagnóstico, pero sí es asociación importante a tener en mente. ¿Ok?
Siguiente, de acuerdo a la actividad de la enfermedad actual, es un paciente clínicamente activa y que tenemos varias opciones de tratamiento. La opción más común del grupo fue precisamente la correcta, 77% la combinación de predni con metotrexato. Recuerden que la prednisona y los corticosteroides van a tener un efecto inmediato sobre la inflamación y dolor, pero no son fármacos pensados para el largo plazo. Repito, los corticosteroides no son fármacos para el largo plazo. Entonces, siempre tenemos que dar prednisona para tener mejoría de los síntomas rápidos, pero a la par tengo que iniciar un inmunomodulador. Y estos, en el caso de artritis reumatoide, sin duda, el de elección es metotrexato. Recuerden que metotrexato puede tener varios efectos adversos, voy a recalcarlos. Y aquí, por ejemplo, voy a citar algunos de estos efectos. En el caso del metotrexato, que ustedes ven aquí, puede dar mucositis, puede dar citopenias y puede dar hepatotoxicidad en el largo plazo. Recuerden, metotrexato puede dar hepatotoxicidad en el largo plazo, mucositis a dosis altas y citopenias. La prednisona, pues ya saben todos los efectos adversos de los corticosteroides: catarata, hipertensión arterial, descontrol glucémico, osteoporosis. Por eso los pacientes que están recibiendo prednisona de manera crónica, noten y recuerden que siempre les damos profilaxis o les damos al menos calcio más vitamina D en aquellos que tomen al menos 5 miligramos de prednisona. Algunas referencias citan 7,5 miligramos de prednisona. Me gustaría que se queden con la idea de que aquel paciente que tome prednisona de uso crónico debe tener profilaxis para el hueso, ¿ok? Con uso de calcio y vitamina D. La sulfasalacina, como tal, se han asociado, por ejemplo, estos con algunos problemas renales, como la nefritis tubulointersticial. La hidroxicloroquina, ustedes saben, y esto puede ser preguntado, ¿alguien va para oftalmo el día de hoy? ¿Quiénes van para oftalmo? Nada más por chismoso, pero en realidad no es que les voy a preguntar estrictamente a ustedes, pero les van a mandar a los oftalmólogos, Katy, la valoración basal y de seguimiento con hidroxicloroquina, porque estos pacientes hacen daño retiniano, hacen maculopatía. ¿Cómo se describe? ¿Recuerdan? Enojo de buey. Entonces, los pacientes con uso crónico de hidroxicloroquina tenemos que estar pidiéndoles una evaluación y un seguimiento oftalmológico. Y el rituximab, pues antes ser un anti-CD20, aumenta el riesgo. Les mencionaba el rituximab como un anti-CD20, pues aumenta el riesgo de infecciones, particularmente como neumocistis girovechi, pero también aumenta el riesgo en general de neumonías, ¿va? ¿Qué más podría decirles? De prednisona, Regina, me gustaría, quédate con 5 miligramos, por favor. Con 5 miligramos al día hay que dejar ya tratamiento para prevención de osteoporosis. ¿Ok? Ahí les decía que algunas referencias citan 7,5 miligramos. No tengo claro qué punto de corte pongan las guías de farsa clínica, ya saben que las odio, pero después, ahorita si no las busco mejor para no retrasar. Cuánto mencionen para osteoporosis el uso de esteroides, pero en general es más de 5 miligramos día. ¿Ok? Rituximab, estimado Julio, rituximab por neumocistis girovechi. Neumocistis girovechi, ¿va? Antes llamado Carini. Pero en general, el rituximab te va a aumentar el riesgo de infecciones en términos generales, pero tengan en mente girovechi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Vamos a marcar metotrexato prednisona, que fue la más comúnmente respondida por el grupo. Y por ahí me falta una que he omitido, no sé cuál, pero ahorita la regreso a ver. No, creo que voy bien. Ok. Ahora sí, la falla renal, ¿con qué fármaco dijimos que lo van a asociar? De los que venían. A ver si me pusieron atención, solo lo dije así verbal. Con, puede ser con falla renal, con metotrexato, sí, pero a dosis altas puede dar algo que se llama nefropatía por cristales. El metotrexato se puede asociar con nefropatía por cristales, ¿ok? Y la sulfasalacina, exacto, sulfasalacina con nefritis intersticial. De acuerdo. Entonces lo vamos a dejar por aquí para que no se les olvide. La hepatotoxicidad también con el metotrexato, la osteoporosis con el esteroide y la neutropenia, pues puede ser por rituxia. ¿Ok?
buscando esta asociación. Hecho. Pues vamos a ver cómo contestaron en esta pregunta y si contestaron la mayoría de forma correcta. En esta pregunta número 15 contestó 67% del grupo correctamente la osteoporosis asociadas con los glucocorticoides. Vamos a ver si aquí viene la dosis que ponen. El uso prolongado, incluso en dosis bajas, que es justo lo que te mencionaba, Regina, 5 miligramos puede disminuir la densidad mineral ósea y aumentar el riesgo de fracturas y osteoporosis. ¿Ok? Listo. En general, aquí la neutropenia se asocia más con algunos fármacos como la satioprina, la hepatotoxicidad, como mencionaba, con el metotrexato. La insuficiencia renal aguda pueden ser antiinflamatorios, pero también puede ser el metotrexato, o pueden ser, por ejemplo, la sulfasalacina, que como les decía, se asocian con nefritis túbulo intersticial. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo van? ¿Les está gustando la sesión del día de hoy? En general, más de 4 semanas, mi estimado Julio. 4 semanas. ¿Sí? Bueno, entonces no se pierdan, no se vayan, por favor. ¿Les parece si tomamos un receso de 5 minutos? Se estiran, van por un vaso de agua al baño, corren, se estiran, hacen unos tábatas, lo que quieran, y nos vemos en breve para seguir discutiendo casos clínicos el día de hoy. Nos van a faltar por lo menos 12 preguntas más. ¿Va? Les veo 7:45. No se vayan. Rápidamente la GPC del 2018 y lo que citan es, como mencionaba hace un momento, son 5 miligramos día, pero ellos citan 3 meses, aunque sabemos que en realidad desde un mes aumenta el riesgo. Entonces quédense con esta farsa. Bueno, no farsa. 3 meses con más de 5 miligramos al día de esteroides. Noten también cómo vienen los inhibidores de bomba de protones, inhibidores de litio, pacientes con enfermedad celíaca, con bypass, con enfermedad inflamatoria, enfermedad pancreática, el IMC por debajo de 19. ¿Ok? Entonces, pues nada más. Pero ya con esto haber dejado el dato clave de la pregunta. Muy bien, entonces vamos a seguir. Masculino de 58 años que acude por debilidad progresiva en miembros inferiores de 3 meses de evolución. Tiene dificultad para levantarse de una silla y subir escaleras, tiene episodios de sequedad bucal, ha perdido 4 kilos en el último mes y fuma 25 cigarrillos diarios. Tiene un índice tabáquico de 38, signos vitales con 130-85, saturo 98% y tiene hiporreflexia generalizada. Debilidad proximal en extremidades inferiores, 3 de 5, sin alteraciones sensitivas ni tosis palpebral. Tiene una electromiografía que muestra aumento de la amplitud del potencial de acción muscular tras el estímulo repetitivo de alta frecuencia. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico subyacente de este paciente? Es un casazo. Destrucción de la placa neuromuscular por anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, bloqueo de la transmisión neuromuscular por toxina bacteriana, disminución de la acetilcolinesterasa en la hendidura sináptica o afectación presináptica de la liberación de acetilcolina. ¿Ok? Muy bien, pueden contestar. 5 segundos. Muy bien, vamos a finalizar la votación y pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos sugiere la causa de este cuadro? La respuesta a inhibidores de acetilcolinesterasa, la cialorrea y fasciculaciones generalizadas, la hipertrofia de ganglios cervicales posteriores o la presencia de una masa pulmonar en tomografía de tórax. Pueden contestar.
Muy bien, 5 segundos. Finalizamos votación. Ok, siguiente. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado para controlar los síntomas musculares? 3,4-diaminopiridina, corticosteroides a dosis altas, plasmaféresis inmediata o fisioterapia de resistencia muscular. Pueden contestar. Finalizamos votación. Listo. A ver, ¿qué diagnóstico tiene este paciente? Ayúdenme. Bueno, ya lo estoy proyectando, pero quiero mencionar algunos importantes. Vean, y voy a dar la retro muy rápida porque es un caso difícil, pero tiene un síndrome de Eaton-Lambert. Muy bien. Vean, características importantes. Recuerden que el Eaton-Lambert es un diagnóstico diferencial a la miastenia gravis, pero aquí el problema es en la unión presináptica, ¿ok? Y esto es por anticuerpos contra los canales de calcio dependiente de voltaje. Mientras que miastenia gravis son anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, aquí hay anticuerpos contra el canal de calcio dependiente de voltaje en la unión presináptica, ¿ok? El cuadro clínico va a ser un paciente fumador, probablemente como un paraneoplásico de un cáncer pulmonar. Y vean estos datos. Cáncer de pulmón de células pequeñas. 50% de los pacientes que tienen Eaton-Lambert lo tienen que recordar. Y todos estos son características que citamos en nuestra videoclase, muy cortita. La disautonomía, que pueden ser epífora, diaforesis, hipotensión, taquicardia, la hiporreflexia y algo muy importante. Los síntomas oculares en Eaton-Lambert son bastante raros. En miastenia gravis es muy frecuente. De hecho, las clases más leves empiezan con debilidad ocular, pero es justo lo contrario en Eaton-Lambert. No hay síntomas oculares. Y mejora con el ejercicio. Este es otro dato importante también. Ustedes, lo que ocurre en Eaton-Lambert es que el paciente tiene, con la actividad repetitiva, tiene mejoría. Entre más tenga actividad repetitiva, va a tener mejoría en la fuerza muscular. Mientras que miastenia gravis, conforme tienes actividad repetitiva, va disminuyendo la fuerza muscular. ¿Ok? Entonces, así sería el escenario de un paciente con miastenia gravis y así sería el escenario de un paciente que tenga Eaton-Lambert. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, este paciente tenía un índice tabáquico muy alto y además el tratamiento, bueno, el diagnóstico, si lo haces estudios neurofisiológicos, haces precisamente este hallazgo que les mencionaba, como de mejoría con la estimulación repetitiva en la electromiografía. Entonces, aquí hay anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje en la unión presináptica y recuerden siempre la asociación con la malignidad, que en este caso es carcinoma microcítico pulmonar en el 50% de los casos y el tratamiento es con 5,3,4 diaminopiridina fosfato, ¿ok? Además de que tienes que tratar la enfermedad neoplásica de base. Ok, entonces si ustedes ven aquí los datos claves de este caso clínico, el paciente ha fumado 25 cigarros diarios, tiene un índice tabáquico de 38, eso es un dato súper clave, y es un paciente de 58 años que tiene dificultad para caminar, ese es el motivo por el cual dificultad para levantarse de una silla y subir escaleras, y además es asociado con hiporreflexia generalizada, cosa que también se ve en Eaton-Lambert, la debilidad de extremidades inferiores y vean cómo no tiene, lo voy a poner aquí en fuchsia, no tiene alteraciones de a nivel ocular. Y el dato clave era cómo después de que el paciente tiene actividad repetitiva, hay mejoría de la fuerza muscular o de la amplitud del potencial de acción muscular con la estimulación repetitiva. ¿Ok? Entonces, ojo, si no pensaron en Eaton Lambert, pues a partir de ahora lo harán. Veremos cómo contestaron antes de tener esta retroalimentación y esta pregunta número 16.
El 53% contestó como si fuera miastenia gravis. Y si no me creen, véanlo en pantalla rápidamente. 53% dijo no, estos son anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, lo cual es incorrecto, porque la opción A sería para un paciente con miastenia gravis, ¿ok? La respuesta correcta estaba en la afección presináptica, ¿ok? Porque hay anticuerpos contra los canales de calcio dependientes de voltaje y esto lo contestó un 25% del grupo de forma correcta. Siguiendo con con la próxima pregunta, nos dicen, ¿con qué lo asociarías? ¿Cuál de los siguientes datos sugiere el cuadro de este paciente? Veamos qué contestaron en esta pregunta 17 y vean cómo un 36% dijo aguas. Esto puede ser un carcinoma pulmonar, particularmente un microcítico pulmonar. Y el otro 38% siguió contestando pensando en miastenia gravis, que tendría respuesta a inhibidores de acetilcolinesterasa. La respuesta más común fue la opción A, por lo tanto es la que voy a contestar, pero la respuesta correcta era la masa pulmonar asociado con el síndrome de Eaton-Lambert. ¿Ok? Siguiente. ¿Cuál era el manejo inicial? Evidentemente la enfermedad neoplásica es la prioridad, pero el fármaco asociado con esto sería la 3,4-diaminopiridina. ¿Ok? 3,4-diaminopiridina. A ver, vamos a ver cómo contestaron esta pregunta número 18 y esta sí fue la más común, 38%. ¿Ok? Listo. Recuerden que Eaton Lambert no responde a inmunosupresión y que son pacientes que no tienen afecciones oculares, tienen hiporreflexia generalizada, pueden tener disautonomías y comúnmente puede parecerse a miastenia gravis, pero el grupo etario y el factor de riesgo no va a coincidir. ¿Dudas? Aquí cayeron muchos, ¿eh? Entonces, cuando tengan un síndrome miasteniforme, vean el contexto. Si es un paciente fumador, que además tiene tos, hemoptisis y debilidad, piensen en Eaton Lambert. ¿No hay dudas? Para pasar a la siguiente pregunta, al siguiente caso clínico. ¿Todo bien? Excelente. Masculino de 64 años de edad. Se presenta a consulta para un examen físico anual. No tiene quejas, tiene antecedente de hipertensión, tiene EPOC, Raynaud y glaucoma. Es un fumador con índice tabáquico de 30 paquetes año. Toma todos estos fármacos, lisinopril, tiotropio, albuterol, nifedipino y latanoprost para el glaucoma. Bueno, respectivamente. Tiene estos signos vitales que ven en pantalla y tiene a la auscultación cardíaca, tiene un galo PS4 y los pulmones están claros a la auscultación. ¿Cuál de las siguientes es la prueba de detección más adecuada para este paciente? Ok, entonces vamos a lanzar la pregunta y hoy hemos tenido de todo, de todos tipos de preguntas, ¿eh? Hemos tenido de onco, de neuro, de infecto. ¿Qué le harán? ¿Qué le van a hacer? Prueba de detección más adecuada para este paciente. Es un paciente que acude para un examen físico anual. Ya sesgué la respuesta, pero de todas maneras quería dejar claro eso que tal vez no estaban viendo porque la respuesta estaba yéndose de manera incorrecta inicialmente. Muy bien, vamos a finalizar votación. Siguiente. El estudio de imagen revela un nódulo con bordes espiculados de 22 milímetros en el pulmón derecho y de localización central. ¿Cuál sería el siguiente mejor paso para el abordaje? ¿Una biopsia del nódulo, una broncoscopía, un PET o una resonancia magnética cerebral? Ojo también, contesten la mejor respuesta posible. Listo. Muy bien. 5 segundos. Ok, finalizamos votación y pasamos a la siguiente pregunta. Por las características del paciente y el estudio de imagen, ¿cuál sería el tipo de cáncer más probable en este paciente? ¿Epidermoide, adenocarcinoma, células grandes o microcítico?
Muy bien, perfecto. Entonces vamos a finalizar la votación. Ok, listo. A ver, tenemos un paciente que, ojo, acude para revisión, o sea, acude para un examen físico. Esa es lo que nos dicen. Es un paciente asintomático, no tiene quejas, tiene 64 años de edad y ya lo conoces con múltiples comorbilidades. De hecho, tiene 64 años y ya lo conoces con EPOC, Raynaud y glaucoma. ¿Ok? Pero tiene un dato muy importante. Es fumador. ¿Ok? Tiene un cuadro, es fumador, tiene un índice tabáquico de 30 paquetes año. ¿Va? Entonces nos preguntan, ¿qué tengo que hacer? Tamizar siempre la posibilidad de neoplasia en este sentido. Vamos a ver aquí. Nos dicen, ¿cuál es la prueba de detección más adecuada? Yo antes de recalcar el tema de que llegaba para un examen físico anual, sin quejas, la verdad es que las respuestas que estaba viendo de cómo estaban contestando era, todo el mundo se iba por hacer unas pruebas de función pulmonar, que al final las pruebas de función pulmonar son buenas en este contexto porque nos van a caracterizar si el paciente tiene una enfermedad restrictiva pulmonar de una enfermedad obstructiva pulmonar. Sin embargo, con ese índice tabáquico no solo tengo que buscar EPOC, que ya lo conozco, que tiene el paciente. Entonces el 41% dice, voy a hacer una placa de tórax para buscar la posibilidad de una neoplasia pulmonar, ¿ok? Y aquí, ojo, puede caer en conflicto esta opinión porque, prometo ahí repetir o revisar qué mencionan GPCs, pero la realidad es que hoy por hoy la práctica ideal es una tomografía de tórax de baja dosis, ¿ok? De baja dosis, pero voy a confirmar el tema de la GPC que verdaderamente está actualizada y mencione esto y no cite que sea una placa de tórax, ¿ok? ¿Cuáles son las indicaciones para hacer una tórax a dosis baja, de dosis baja anual? Que sean fumadores activos o antiguos que abandonaron 15 años o menos el hábito tabáquico, pero que tengan este dato. 30 paquetes año entre los 55 y 74 años de edad. Entonces, justo el caso clínico cita 30 paquetes año, la edad es 55 a 74 años, que sean activos o que tengan menos de 15 años que dejaron de fumar. Y lo ideal lo hace con una tomografía de tórax. Regina, gracias por ayudarme en lo que yo estoy explicando esto. Menciona la GPC TAC de tórax de baja radiación. ¿Y por qué me puse a dudar? Porque la verdad es que la respuesta más común, como lo ven en pantalla, del grupo fue 41%, pero la respuesta correcta es la que estamos mencionando en la retroalimentación con un 24% de opciones de respuestas. Recuerden el parámetro de 55 a 74 años, 30 paquetes año, que sea activo o que tenga menos de 15 años de haber dejado de fumar. ¿Ok? Gracias, Regina. Seguimos. Después te dicen que ya ves un nódulo, pero que está en el pulmón derecho y que es de localización central. Y hago énfasis en esto porque ustedes van a recordar que de los cánceres pulmonares hay cánceres que son periféricos y cánceres que tienden a ser más de carácter central. ¿Ok? Entonces, aquí te están mencionando una localización central. ¿Cuál sería el mejor abordaje o el mejor paso a continuar en su abordaje? Entonces, definitivamente, tú puedes hacer una broncoscopía y no biopsiar. Puedes entrar solo a observar, hacer un lavado y eso no te va a dar el diagnóstico. El PET-CT, recuerden que el PET-CT son pruebas de estadiaje. Es una prueba para caracterizar extensión, pero no hace diagnóstico de ningún cáncer, porque el PET-CT es un estudio de imagen, ¿ok? No diagnóstico histológico, igual que la resonancia magnética cerebral. Sabemos que el cáncer pulmonar tiende a dar mucha metástasis a nivel del sistema nervioso central. Sin embargo, también es de extensión, es pronóstico, no es de diagnóstico, digamos, específico. Entonces, estos, siempre que venga la opción de hacer una histopatología, prácticamente elijan esa a excepción de un hepatocarcinoma con una tomografía trifásica compatible o en un paciente que tenga un cáncer testicular con elevación de biomarcadores. ¿Ok? Alfa, feto, bueno, atrofina coriónica humana. Entonces veamos qué contestaron para irme con lo que ustedes contestaron en esta pregunta número 20. Y la respuesta fue precisamente biopsia de nódulo en la mitad del grupo, 51%. Aquí difiero y por eso menciono, siempre váyanse con la cuestión de la histopatología, voy a dejar una nota aquí. ¿Por qué?
porque al final es de localización central y yo puedo hacer solo una broncoscopía, pero no puedo hacer, no necesariamente me hable de biopsia. Entonces son esas respuestas en las que podemos entrar en conflicto, pero me gustaría que se queden con la idea de que aquella que haga el diagnóstico histopatológico es la respuesta más apropiada. ¿Ok? Entonces, datos importantes de retroalimentación. ¿Qué me va a hacer pensar en malignidad? ¿Qué es lo que me tiene que hacer pensar que mi paciente tiene un cáncer? Bueno, varias características. Y una de ellas es los bordes espiculados, ¿ok? Cuando tengan un tamaño de más de 8 milímetros, cuando hay retracción pleural, cuando hay reforzamiento al medio de contraste, son datos por imagen que sugieren malignidad, ¿ok? Malignidad. Noten cómo en realidad te dice, la evaluación se debe completar con una tomografía de tórax contrastada con extensión abdomen superior. Bueno, de acuerdo, esa es extensión. Sin embargo, el siguiente paso es realizar un estudio anatomopatológico. Y aquí lo que está mal es que la broncoscopía, la respuesta sería ideal si dijera broncoscopía con biopsia. ¿Ok? Entonces nada más es una adecuación que vamos a hacer en esa pregunta. Porque como es central, pues sí le puedes llegar por la broncoscopía, pero tiene que ser biopsiado. ¿Ok? ¿Quedó claro ese dato? Y hago el comentario porque no son perfectas algunas preguntas se nos van, pero les estoy haciendo el comentario para que ustedes lo tengan muy claro. Entonces, puedo hacer una broncoscopía y no necesariamente tomar biopsia. Y está central y está accesible, pero por eso yo elegí la posibilidad de biopsia y se los daba como retroalimentación. ¿Ok? Entonces, listo. Los bordes espiculados, la retracción pleural, el reforzamiento medio de contraste. Y aquí vamos a dejar una nota en un momento más. ¿Ok? Bueno, y la siguiente era, como era central, dígame cuáles de estas cuatro opciones son centrales y cuáles son periféricos. Dígame cuáles son centrales. ¿Cuál de estas cuatro opciones tengo que pensar si la lesión es central? Microcítico, muy bien, ese es uno de los datos. Incluso hablamos hace un momento de su asociación con síndrome de Eaton-Lambert. ¿Y cuál otro? Híjole, Diego. Epidermoide, es correcto. Adenocarcinoma y células grandes son más periféricos, ¿ok? Eso, epidermoide y microcítico. Entonces, ¿cuál es el que más asocia? ¿Cuál es más frecuente de estos dos? ¿El microcítico o el epidermoide? Veamos qué contestaron. Vamos a esta pregunta número 21. Y la respuesta que contestaron con más frecuencia fue adenocarcinoma, lo cual así lo voy a contestar, pero les digo que esto es más de carácter periférico, ¿ok? El más común asociado a fumadores es el epidermoide y su localización es central habitualmente, ¿ok? Entonces, recuerden, epidermoide es central, el microcítico es central, pero por mucho es más común el epidermoide, y el adenocarcinoma es más común en no fumadores y debuta más, es periférico y debuta más con derrame pleural. Y el de células claras también es periférico. ¿Ok? Súper. Vamos a continuar. Muy bien, entonces no hay dudas. Recuerden, indicación de tomografía a dosis bajas, un paciente entre 55 y 74 años con más de 30 o más paquetes año, que sea fumador activo o que tenga menos de 15 años de haber fumado. Características de imagen de malignidad, que tenga bordes espiculados, que sea más de 8 milímetros, que tenga retracción pleural, que tenga reforzamiento con la administración de contraste. ¿Qué otra cosa tendríamos que tomar en cuenta aquí? Que siempre elijan algo que tenga la opción de hacer un diagnóstico anatomopatológico. En este caso, la broncoscopía hubiese sido genial si hubiese venido la opción de broncoscopía con toma de biopsia. Y la localización de los tumores pulmonares, periféricos, adenocarcinoma y células grandes, y centrales, epidermoides y microcíticos. Seguimos. Femenino de 55 años con antecedente de cirrosis hepática por virus de hepatitis C. Acude por hematemesis, melena de 6 horas de evolución y a la exploración física está taquicárdica, hipotensa. La paciente está desorientada e ictérica y tiene 7,5 de hemoglobina con 85,000 plaquetas, INR en 1,8 y 5,2 de bilirrubina total.
Tienen una endoscopía con varices esofágicas sangrantes. Te preguntan, ¿cuál es la indicación más urgente para la administración de terliprasina? ¿Cuál sería la utilidad? Mejorar la función del hígado, prevenir nuevas varices, reducción de la presión portal o el control del sangrado agudo. Listo, vamos a lanzar la pregunta número 22, ¿ok? Doy 20 segundos porque ya pasó un tiempecito. Listo, pueden contestar. Muy bien, vamos a finalizar votación y pasamos a la siguiente. Nos dicen, en un paciente con cirrosis y sangrado varicial, ¿cuál es la complicación más temida de administrar fluidos y hemoderivados? Hipocalcemia, encefalopatía hepática, hipertensión portal o trombocitosis. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y pasamos a la siguiente. Después nos dicen, en el manejo endoscópico del sangrado varicial, ¿qué técnica tiene la mayor eficacia para controlar el sangrado? Taponamiento con balón de Blakemore-Sengstaken, escleroterapia, la administración de cianoacrilato o el uso de ligaduras elásticas de varices. Pueden contestar. Muy bien, finalizamos votación y vamos a analizar este caso. Bueno, recuerden que cirrosis hepática es una condición que se puede asociar a múltiples complicaciones: encefalopatía hepática, ascitis, síndrome hepatorrenal, síndrome portopulmonar o hepatopulmonar y sangrado varicial, ¿no? Por la presencia de varices esofágicas. Entonces, si ustedes ven aquí, vean que esto es una mujer con cirrosis hepática virus C. Entonces, desde el punto de vista es una paciente descompensada. Vean cómo llega hipotensa, llega taquicárdica, llega con anemia, trombocitopenia, prolongación de tiempos de coagulación, elevación de bilirrubinas. Todo este espectro es muy frecuentemente asociado con cirrosis hepática. Y te dicen que tiene varices esofágicas sangrantes, ¿ok? El primer elemento importante a tomar en cuenta es que la terlipresina, que es un fármaco o análogo de vasopresina, recuerden que el análogo, la vasopresina, es un fármaco que tiene un efecto, o arginina vasopresina, con retención de agua en el túbulo colector. Pero recuerden que la vasopresina también estimula ciertos receptores a nivel esplácnico que favorecen vasoconstricción. Entonces, por eso incluso la vasopresina se ha utilizado en choque séptico, porque no solo ayuda para retención de agua, pero sino también tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces, ¿para qué nos ayudaría en este sentido, en esta pregunta número 22? El 52% estuvo de acuerdo que es para el control del sangrado agudo, lo cual es correcto. Y es precisamente por esto que les menciono, es un agente vasoactivo, ¿ok? Y tiene un efecto en la reducción de la presión portal y en la perfusión del lecho esplácnico. Todas las demás en realidad no son para el contexto agudo. Terlipresina, recuerden esto. Y recuerden que Terli, al hacer un análogo de vasopresina, la complicación que va a tener es retención de agua e hiponatremia. ¿Ok? El uso de terlipresina se asocia con la reducción de hasta 5 miliequivalentes en la cifra de sodio sérico. Ahora,
Nos dicen, un paciente que le estés transfundiendo y que le estés pasando hemoderivados y líquidos, pues, ¿qué complicación podría llegar a tener? Veamos qué opinaron. En esta pregunta número 23, dicen, el 38% citó la posibilidad de hipertensión portal. Recuerden que la hipertensión portal se define como posinusoidal, sinusoidal o presinusoidal. Y la hipertensión portal, en el caso de cirrosis hepática, es por un problema en el sinusoide hepático. Entonces, voy a contestar lo que más comúnmente pusieron, pero no olviden qué fármaco o qué sustancia se le agrega a los paquetes globulares. ¿Alguien recuerda? También eso es importante. Citrato, exacto. Y el citrato tiene un efecto quelante de calcio, ¿ok? Tiene un efecto, y esto es una de las cosas que puede ocurrir con la transfusión de múltiples hemoderivados. Pero aquí el problema es que si yo le administro grandes cantidades de líquido, puedo sobrecargar a este paciente. Le puedo dar congestión venosa sistémica. Entonces, la administración de exceso de líquidos y hemoderivados puede exacerbar la hipertensión portal y con esto, pues, aumentar el riesgo de resangrado. ¿Ok? Entonces, aquí recuerden nada más el citrato y su asociación con el calcio, pero esto comúnmente es en transfusión masiva de hemoderivados. ¿Ok? Siguiente, ¿cuál sería la que mayor eficacia tiene dentro del manejo endoscópico? Esta es la opción A del balón de Blakemore Taken. La verdad es que es algo que ya prácticamente está en desuso. Sin embargo, yo todavía lo llegué a ver en hospitales regionales durante mi formación académica y no dudaría que por ahí sea una terapia de salvamento en lugares donde no puedo meter al paciente a endoscopía en las primeras 12 horas. Sin embargo, es un balón que se colocaba de manera empírica, donde se inflaba prácticamente un balón y tapaba prácticamente la circunferencia de todo el esófago. Ahorita les muestro una imagen, pero realmente es algo que ya casi no se utiliza. ¿Ok? Y de estas, la que mejor eficacia tiene, como bien contestó el 70%, es la ligadura de varices esofágicas. ¿Ok? Si ustedes buscan este balón, ¿alguien le tocó ver esto? Digo, ustedes son más jóvenes que yo por mucho, pero si ustedes buscan este balón, se van a dar cuenta que es un balón. Voy a poner buscar una imagen muy rápida. Es este balón. Miren. Entonces lo que hacían es que tú inflabas toda esta zona y básicamente esto quedaba colocado en el esófago para tamponar las varices. ¿Ok? Y cuando lo quitabas era porque ya estaba el endoscopio preparado para ligar las varices esofágicas del paciente. ¿Ok? Entonces, por ahí, hace 3 años, por aquí en el oriente del Estado de México, bueno, entonces, recuerden, ya no se usa, no está, pero puede ser una estrategia de salvamento cuando no tenemos otra opción. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo vamos? Si tienen ganas todavía de continuar con un último caso, hoy hemos avanzado con muchas preguntas, pero creo que lo hemos ido haciendo bastante ágil. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el último caso. Este es un paciente diabético de 8 años de evolución, 54 años, con manejo irregular con metformina y última revisión médica hace 2 años. Tiene dolor agudo en la rodilla derecha, ya vimos un caso similar, que inició hace 12 horas tras cena de mariscos. Refiere ataques previos en el tobillo, tiene una TA de 130/85, cardíaca en 85, 37,5 de temperatura y un IMC en 32. Tiene eritema, edema y movilidad limitada en la rodilla, leucos de 14,200, ácido úrico en 10,5, creatina en 1,3 con una tasa de 65 y una PCR en 15 miligramos por decilitro. Le hacen una artrocentesis donde ves 3,000 leucos, neutrófilos 40% y tienes cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa. La pregunta es muy teórica y es para ir terminando ganando confianza, es ¿cuál es la articulación más comúnmente afectada en esta patología? Y voy a dar, si están de acuerdo, 20 segundos. Rodilla, primera articulación metatarsofalángica, tobillo o articulaciones interfalángicas proximales. Muy bien, 5 segundos más. Finalizamos votación. ¿Ok? Y seguimos de la pregunta de, ¿este paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar qué? Miocardiopatía hipertrófica, osteoartritis, artritis reumatoide o enfermedad renal. Pueden contestar.
10 segundos más. Esta pregunta fue como para terminar con broche de oro y mejorar nuestro autoestima. Finalizamos votación y nos vamos a la última pregunta de la sesión del día de hoy. ¿Cuál es el manejo agudo inicial más indicado para este paciente? Allopurinol, febuxostat, colchicina o prednisona. Listo, pueden contestar. Y creo que al final va a ser muy valiosa la retro de este caso, sobre todo por el formato de respuestas que tenemos en el grupo. Y listo, vamos a finalizar votación. Muy bien. Bueno, vean, este paciente viene a complementar muy bien el primer caso que vimos de artritis séptica durante la sesión del día de hoy. Pero vean qué característica tiene este paciente. Es un paciente con síndrome metabólico. O sea, tiene todo para decir, tiene diabetes, ¿ok? Tiene obesidad grado uno, ¿no? Esto es importante aquí como comorbilidades, es eso, diabetes y obesidad, ¿ok? Además de que ha tenido múltiples ataques previos, es decir, tiene gota. Ahora, ¿por qué acude ahora? Acude porque tiene un dolor agudo, pero ahora en la rodilla derecha, un dolor agudo de 12 horas de evolución en la rodilla derecha. Y el dato clave aquí es que tiene leucos altos, pero no tan altos como en la artritis séptica, que es comúnmente más de 25.000 leucos con más de 75% de neutrófilos, y tiene la presencia de cristales en forma de aguja con birrefringencia negativa que caracteriza a los cristales de ácido úrico. ¿Ok? También llama la atención que tiene hiperuricemia, pero aquí hago un comentario importante. No necesitan tener hiperuricemia en el ataque agudo. De hecho, un ataque agudo comúnmente puede asociarse con ácido úrico normal, porque aumenta durante la fase aguda la excreción urinaria de ácido úrico. Entonces, mensaje clave. El tener un ácido úrico en el ENAM normal en un paciente con un ataque agudo de gota no descarta el diagnóstico. Repito, el tener un ácido úrico normal en presencia de un cuadro clínico de gota no descarta el diagnóstico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, te preguntan cuál es la articulación más comúnmente afectada en esta patología y la respuesta de esta pregunta número 25 fue en el 56% la primera articulación metatarsofalangica, lo cual es correcto, 56% del grupo. Este paciente no está teniendo el ataque en la articulación más convencional, pero el sitio clásico de afección de gota es precisamente una afección que tiene que ver a este nivel, ¿ok? De hecho, es lo que comúnmente conocemos como podagra. Ahora, ¿cuál es el riesgo de este paciente? Al tener síndrome metabólico, hiperuricemia, hace rato veíamos en el síndrome del tumoral como hay obstrucción de cristales de ácido úrico, pero si este paciente tiene hiperuricemia crónica, también tiene alto riesgo de desarrollar enfermedad renal. Veamos qué porcentaje del grupo en esta pregunta número 26 contestó la posibilidad de enfermedad renal, un 76% del grupo, lo cual es la respuesta correcta. Y esto por lo que les mencionaba hace un ratito, por la nefropatía por uratos, ¿ok? Se cristalizan en los túbulos renales y es lo que se asocia con deterioro de la función renal. Y por último, en relación a esta pregunta también, y quiero hacer énfasis antes de que se vayan, porque yo sé que ya se están despidiendo algunos, quiero mencionarles cómo no es infrecuente que caigan en la trampa. Esta pregunta anduvo hasta en un 30% en el grupo y acabó siendo un 22%. En el ataque agudo de gota no se usa lopurinol. Por favor, escríbanlo en el chat. Yo sé que son estas cosas locas que les pido, pero prefiero que quede hasta el subconsciente de en el ataque agudo de gota no se utiliza alopurinol. ¿Ok? Lo que se utiliza en el ataque agudo de gota es colchicina. ¿Ok? Yo sé que esto que les estoy compartiendo es un poco ya hasta para salir de la rutina de solo estar escuchando, pero prefiero poner este tipo de cosas que me quede claro y no la falle por caer en la trampa, porque fue hasta un 25%, 30% que anduvo contestando al lopurinol. Y es un error común en los exámenes, ¿ok? Se usa colchicina en el ataque agudo. Si el paciente tiene intolerancia gastrointestinal y no tolera colchicina, entonces podemos utilizar prednisona o antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, es algo
no tan común los AINES, porque comúnmente ocurre en pacientes con enfermedad renal crónica, con hipertensión, con obesidad, diabetes, enfermedad ácido péptica. Entonces, nada más quiero que se queden con ese dato. No escojan allopurinol porque van a salir mal en esa pregunta. ¿Ok? Entonces, vamos a contestar lo que la mayoría contestó, que fue en esta última pregunta, que fue la presencia de colchicina en un 68% de las respuestas. Y veamos cómo nos fue el día de hoy. Ya contestamos las 27 preguntas del día de hoy y veamos si vamos a sacar para oftalmo, torrino, alguna de estas. Katy, vamos a pasar para oftalmo. 74%, yo creo que sin problemas. ¿Va? Muy bien, ¿qué tal? Vamos a hacer un resumen rapidísimo. ¿Con qué se quedan de la sesión? A ver, aquí en el chat. ¿Qué fueron los datos que van a pasar a la memoria a largo plazo? Pónganlo ahí, lo que más se hayan quedado, que no sabían, que más sentido les hizo. Aquí en el chat. Vimos casos de artritis séptica, vimos casos de lisis tumoral, vean, aquí están la retro, vimos caso de mieloma múltiple, vimos caso de una cefalea de Horton, vimos caso de artritis reumatoide, vimos un Eaton-Lambert, vimos escrutinio para cáncer de pulmón en población de riesgo, vimos sangrado tubo digestivo varicial en el contexto de una mujer con cirrosis y virus C. Vimos un cuadro de gota. Entonces voy a ir leyendo lo que ustedes están retroalimentando en este momento y es que el síndrome de Eaton-Lambert tiene anticuerpos contra canales de calcio presináptico, por lo tanto esto da debilidad muscular. HLDR4 en artritis reumatoide, que el 50% de los pacientes con Eaton-Lambert tienen un carcinoma microcítico pulmonar, eso también fue importante. Que el lisis tumoral, recuerden que la hiperfosfatemia quela calcio y por lo tanto reducen los niveles de calcio ionizado. Exacto. También vimos que en mieloma múltiple el daño órgano blanco se caracteriza por dolor óseo o lesiones líticas, daño renal, la presencia de anemia y la hipercalcemia. Perfecto. Que el síndrome, el Eaton-Lambert se trata con 3,4-diaminopiridina más la enfermedad neoplásica de base, que ya también vimos, Gaby también está mencionando que se asocia con cáncer de pulmón, que los cuadros de cefalea más importantes son los tensionales, que son comúnmente holocraneales y opresivos asociados a contractura muscular de predominio vespertino, mientras que la cefalea en racimos es más común en adultos jóvenes con síntomas autonómicos de pífora, rinorrea, y que la hemorragia subaracnoidea comúnmente se manifiesta como banderas rojas, el peor dolor de cabeza de su vida, un dolor 10 de 10 o cefalea en trueno. Que de localización central, Paola menciona que el epidermoide y el microcítico son centrales. HLA-B27 asociado a espondiloartropatías seronegativas también. Talidomida con la asociación con trombosis, Esteban, muy bien. Que mieloma múltiple candidato a trasplante de médula. Comúnmente lo vamos a hacer en población Magali menor a 70 años, que tenga un buen estado funcional y que no tengan comorbilidades importantes. Y el tratamiento es un esquema, de hecho hay varios, uno que se llama Cyborg-D, que es con ciclofosfamida, Borte, talidomida, dexa, pero en general la mejor respuesta que vimos el día de hoy fue Borte, talidomida, dexa. Exacto, también Regina y Esteban mencionan eso. Por ahí también, Marta, gracias por el resumen de las banderas rojas. Decíamos banderas rojas en el puerperio, en pacientes con inmunosupresión, con datos de hipertensión intracraneal, es decir, vómito en proyectil, papiledema, el paciente que tenga el peor dolor de cabeza de su vida. Esto que mencionabas, que también mencionaba Marta, cefalea en trueno con un pico de dolor en menos de 2 minutos, es lo que se conoce como cefalea en trueno. Patty menciona que para hacer diagnóstico de mieloma múltiple requerimos tres cosas. La biopsia a nivel, la infiltración de células plasmáticas. Dos, la presencia de este componente M tanto en suero como en orina. Y tres, la presencia de daño a órgano blanco. Que la beta 2 microglobulina es pronóstica también. Perfecto. Ya por ejemplo, talidomida, por ahí fue al revés, Regina, ¿eh? Borte se asocia con neuropatía y talidomida con trombosis. Que la cefalea en racimos se trata con oxigenoterapia a altos flujos, 10 a 15 litros, que el rituximab aumenta el riesgo de neumonía por Girovechi,
que el síndrome de Eaton-Lambert se asocia, hay incremento de la estimulación repetitiva o hay mejoría con la actividad repetitiva y en miastenia gravis empeora. Exacto, que en pacientes de más de 55, entre 55 y 74 años, Katy, que tengan 30 o más paquetes año de índice tabáquico y que sean fumadores activos o que tengan menos de 15 años de fumar, tenemos que hacer una tomografía de baja radiación. Que la profilaxis de osteoporosis ocurre si damos más de 5 miligramos al día por más de 3 meses. Que el mejor tratamiento endoscópico para varices esofágicas es la ligadura con varice, ligadura con varicial y que la gota puede provocar en el contexto crónico enfermedad renal. ¿Ok? Que nunca van a usar allopurinol en el contexto agudo de gota. Muy bien, perfecto. Pues bueno, la semana pasada me reclamaron muchos de que no salieron en la foto. Quien quiera tomarse una foto puede prender su cámara y tomamos una foto que siempre guardaré con mucho cariño y en los recuerdos. Y ya no les voy a molestar con la retroalimentación que siempre les pido. Pero ¿quién dice yo? A ver, déjenme ver. Permitir. Listo, ya pueden. Déjenme dejar de grabar.